Pues tenemos abuelos y abuelas que saben manejar la medicina. Yo estuve trabajando con ellos para, primero, el primer trabajo que se hizo con los abuelos así hablantes fue sobre el COVID, que era el COVID para nosotros. Bueno, hay cantidad de cosas tan interesantes ahí pero después se trabajó los fundamentos del CISPE, del sistema propio de salud. Y ahí los abuelos dijeron que le vamos a contar, pero no escriba todo lo que... ¿no? Y tiene todas las razones, hay muchas razones también. ¿Por qué? ¿No? Pero en ese largo trabajo que vengo haciendo con los abuelos, pero también con la gente muru, ¿no? Con la gente yucuna, tanimuca, minana, yagua, cocama, hay unas particularidades muy similares y que creo que no es solamente amazónico, sino de los pueblos originarios del país y del continente. Para nosotros y todos los demás, todo está vivo. Y una cosa muy importante, ¿sí? Escucho a los abuelos Yukuna, escucho a los abuelos Muru, escucho a los abuelos Cocama, Yagua, ¿no? Los del Putumayo, ¿no? Los de la sierra, lo escucho. Todo está vivo. Entonces, me pregunto, ¿no? También me pregunto, ¿por qué está vivo? Entonces, la abuela Matilde Mucagua, estábamos allí, decía, el hierro, la candela, un ladrillo, una botella plástica o de vidrio, ¿no? Accionan, funcionan, ¿no? Enferman, de alguna manera. No sé si me he escuchado la palabra cutipar, cutipo, ¿no? Es una cosa muy importantísima que en este momento estoy poniendo ya más cuidado, ¿no? Entonces es eso, todo está vivo, la candela, el agua, el viento, el olor, el sabor, el color, la misma palabra, o sea, cada estación, cada modulación, cada verbalización está vivo, ¿no? Es que a veces muchos los abuelos están diciendo la palabra hay que hacerla amanecer, por eso los abuelos a veces hablan lo que tienen que hablar, ¿no? Y de ahí no pueden decir otra cosa más, sino en el momento preciso, es decir, que tienen su momento, tienen su forma, ¿no? ¿Y a quién? ¿A quién? ¿No? Es decir, que no es la misma palabra cuando estoy compartiendo con los niños, con las mujeres, con los jóvenes y entre los abuelos, ¿no? Y entre, obviamente, quienes van a cursar, digamos, quienes van a entrar en ese mundo de la comprensión y manejo de la espiritualidad, ¿no? Entonces, es otro lenguaje, ¿no? Entonces dicen los abuelos. Y en la noche es otro lenguaje, ¿no? En la mañana, al mediodía, antes del mediodía, en el mediodía, en la tarde, también es otro modo como de hablar, ¿no? Todo está vivo. Es uno de los principios de pensamiento de los pueblos originarios americanos. Y lo otro es que
todo tiene origen. ¿Sí? Todo tiene origen. No hay nada que no tenga origen, dicen los abuelos. Otra cosa es que uno conozca cuál es el origen de tal objeto, o acción, o palabra, sí, objeto, elementos, bailes, acciones, sembrar, comida, comer, enfermedades, todo tiene origen. No hay nada que no tenga origen, es decir, que todo tiene explicación, ¿no? Tiene razón de ser. Y lo otro es que estos, si están vivos, quiere decir que continuamente están en intercomunicación e interrelación, ¿no? Constante, es permanente esa conectividad con ese otro, ¿no? Ese otro también persigo una de las palabras o conceptos más bien de estos pueblos, digamos, que tengo más relacionamiento. Existe la palabra gente, pero no existe la palabra humano. Entonces, ese pensamiento le empecé a trabajar con los abuelos, mis abuelos. Claro, entonces, si están vivos, entonces todos son gente. Gente. El agua es gente, entonces. El viento, el trueno, la lluvia, el sol, la luna, lo que decimos calendario ecológico, es gente, ¿no? Si es gente, entonces tiene un lenguaje, hay una comunicación, hay un interrelacionamiento para ir a consultar, ir a comunicarse. Ahí entra ese permiso que uno debe hacer siempre, ¿no? Para hacer uso de esta gente, uno diría entonces ahí. Entonces, no existe la palabra recurso como tal, como uno lo pensaría, digamos, en la academia, ¿no? En el mundo económico, ¿no? No hay esa naturaleza como tal, ¿no? Los abuelos lo saben, los abuelos lo saben, hasta eso. Entonces es que como nos obligaron a ir a la escuela, pero a aprender otra cosa, a esas paredes, ¿no? Pues ahorita con estos nuevos decretos de educación propia, pues ojalá pues que se plantee bien esta educación desde nosotros, fortaleciendo estos pensamientos, conocimientos tan importantes que eso es lo que ha mantenido esto, ¿no? Eso es lo que se ha mantenido esto. Si no tuviéramos esa conciencia de que este árbol es gente, entonces pues simplemente lo vería como madera, como recurso, ¿no? Entonces eso implica entonces yo hacer uso de ese material, entre comillas, debo hacer un permiso, o sea, debo hacer el ritual de permiso. Entonces estoy mirando como gente, y si es gente, tiene estos fundamentos muy importantes, que es todo. O sea, no lo ve muerto, no lo ve como madera, que una hormiga, o esta así, o hojas que están vivas. Es decir, que funciona, tiene esa funcionalidad, es para algo. Es así entonces empezamos a hablar del ser. Que nosotros entonces de la gente mágica, el ser es na, N-A, na.
Por eso casi el 80% de nuestras palabras, acá, por allá, gracias, todo empieza con na. El na es algo inalienable para nosotros. Es como la cabeza no se puede quitar, por eso es que la palabra, por ejemplo, cabeza es naeru, nae. ¿No? Eru solito no significa nada. Por eso yo le uno, ¿no? Yo sufijo na, entonces cabeza del ser, ¿no? Así sucede todos los demás. Entonces ese na es cualquier ser visible o invisible. Y todos los elementos que uno diría, como el viento, como el agua, también son na. Y esos espiritualidad o el espíritu también son na. De todo es na. Por eso es, tercero parece nane, ¿no? Nanne. Entonces ese na o ese nane es desde el mundo invisible hasta el mundo visible, pero también de los mundos de abajo, pero también del mundo de arriba. Y no están separados. No es que estén como, sino están unidos, están relacionados. Y lo que pasa en esos mundos de abajo es la consecuencia o secuencia que va pasando sincrónicamente. Y yo creo que ahorita la ciencia está dándose cuenta de eso, ¿no? Dándose cuenta de esa... Pero los sabores ya lo tienen explicado. Los sabores ya lo tienen explicado y lo tienen, ¿no? Obviamente, entonces, hablando de lengua, ahí es que digamos, esa traducción es que a veces que toca tener mucho cuidado en esas traducciones, ¿no? Por ejemplo, nada no podría traducir de territorio, pero cuando ya le digo territorio, ya no es en el mismo sentido lo que nosotros pensamos de nada. Na, ser, na, a, ese a es tenencia, tener. Y ne es cuerpo, forma, esencia, sustancia. Entonces el territorio como tal es un ser vivo, es un ser que se mueve, que se envejece, que nace, que crece, que se enferma, que se enferma. Por eso entonces los abuelos tienen que cuidarlo, tienen que sanarlo, tienen que siempre estar pendiente, hacer su recorrido pues para mirar dónde está el desequilibrio, ¿no? Porque es como la parte de la corporalidad de uno, ¿no? Si pasa algo con la uña, no es la uña que está, sino todo nuestro sistema, ¿no? Afecta a todo. Lo mismo está pasando con el territorio en ese sentido, ¿no? Lo que se haga acá afecta a todo este plano, pero también el plano de arriba, los mundos de abajo, y los mundos que se ven. Por allá, el efecto a la mariposa, es muy parecido. Entonces, ese ser está estructurado de la siguiente manera. Pero yo me preguntaba, ¿cómo están vivos? ¿No? ¿Cómo hay un relacionamiento? ¿Cómo es que uno se comunica? ¿Cómo que uno está suspendido en un punto de esa red? Entonces, un na tiene pora, que sería fortaleza, poder, capacidad. Nae,
pensamiento. Qua, saber, sabiduría. ¿No? Y obviamente man, vivo. Tiene esos cuatro. Todo, lo concreto, lo invisible, los insectos, los sonidos, la palabra, tiene todo esa estructura. Y nosotros también. El otro es que todo tiene nae. Nae como esa identidad propia, energía propia que lo hace ser. Y nosotros tenemos nae. Como persona, como gente, tenemos nae. También. ¿Cuántos nae hay? Todos tienen nae, el pasto tiene nae, las hojas tienen nae, el árbol tiene nae, el espacio tiene nae, ¿no? Y la gente invisible, los que están en la invisibilidad, también tienen nae, pero también tienen esos cuatro. Entonces ya tenemos 5 componentes del ser. Y el otro componente es que nanate. Ese nanate es dueño, se traduce como dueño, o padre o madre, ¿sí? Padre o madre. Nanate. Esa palabra es interesante, o sea, se puede na, ser, otra vez na, ser y te, ¿no? Nanate. Se repite na, sí. Es decir, un ser dentro del ser, en el ser, o los seres entre los seres, ¿no? Y el otro componente es el te. Un ser para nosotros sin te no es nada. No es nada. No tendría entonces fuerza, pensamiento, saber y la vitalidad. No tendría nada. O si están allí, pero entonces serían seres individuales, seres solitos. El te es la energía que uno emana de la corporalidad de uno, o las corporalidades de los seres, de los nanos, emanan esa energía. Entonces, ese te, entonces, vamos a hacerlo acá. Tenemos todo eso configurado así en nuestra corporalidad, ¿no? Y eso también. En el mundo nano, yo digo, ¿no? En el mundo micro, en el mundo macro, está ese na, y está Jesús, ora qua, man, ¿no? Nae, nanate. Ese te hace la función de conectarse con todos los que existe en su ámbito, en el mundo más pequeño, en el mundo pequeño, en el mundo grande. Es decir, que nosotros estamos como atados, como amarrados con nosotros de lo que está alrededor de nosotros. Con el agua, con el viento, con el lluvia, con el planeta, con los peces, con los alimentos, con las enfermedades, con las cosas personales. Mediante ese por ejemplo, tu con mi ¿no? Llegan y hacen, en la psicología se dice así, ¿sí? Vínculo, no, en la sinapsis, ¿no? Hacen eso. ¿Cuándo haces? En todo momento y cada momento. En todo momento, en cada segundo, hace esa conexión.
Y eso se evidencia, y eso es que los mayores que saben, que conocen, que ven, ¿no? Que escuchan, que sienten, están viendo esa es la corporalidad de uno, en la corporalidad del bosque, en la corporalidad de lo que están percibiendo, ¿sí? Y no es lineal, es como vibraciones, y no solamente entre los compañeros, sino acá abajo, acá arriba, acá abajo, de los lados, ¿no? Entonces, aplícase entonces eso al territorio, aplícase eso a nosotros, aplícase a nuestras casas. Es sinapsis, es sinapsis, entonces nos estamos pasando es lo que es usted, lo que soy yo, ¿no? Por aqua, man, nana, nai. No estamos pasando esa memoria, ¿sí? Constantemente. Entonces, imagínense entonces los pueblos que todo momento, en cada momento, y viven así, están a su alrededor, conectados. Y no solamente digamos cuando ellos se paran, entonces los nanati, que son los dueños, entonces la tierra tiene dueño, el agua tiene dueño, el espacio tiene dueño, el aire tiene dueño, los árboles tienen dueño, cada cosa tiene dueño, que también mediante usted estamos conectados, pasando mensaje. Entonces, ¿cuántos T uno tiene? Todas las que uno ha tenido desde el engendro, pues. No es a partir del nacimiento. O sea, esto es lo que se cuida ante todo posibles amenazas. Porque en todo momento y cada momento hay amenazas, ¿sí? Por eso entonces hay que, dicen los abuelos, hay que saberse conectarse bien con qué tipos de seres es que se va a conectar. Porque si hay una conexión, es decir, con seres que también tienen que conectar y quieren conectarse con uno, y se llega a afectar a otro, ahí es que se desequilibra la corporalidad de uno. ¿Dónde se conecta primero? O hablando de, digamos, estos no diría no tan buenos, estos na que tienen todos sus componentes que acabamos de decir, buscan es el nae primero de uno y se apropia del nae de uno. La espiritualidad, como se dice. Ahí. Sí. Y dicen los abuelos que cuando nuestro nae está atrapado, ataca primero nuestro nae, o el nae pues de él, ¿no? Entonces se enferma primero es el nae de él. Y hay síntomas de eso: aburrimiento, pesadillas, inquietud, como ganas de salir corriendo, o puede ser que pereza, desánimo, ¿no? Como que uno no es, ¿no? Uno no es. El famoso dicho, no está uno de nuestros 5 sentidos, dice, ¿no?
cuando nos sentimos de esa manera, ¿no? Los abuelos y las abuelas, los que saben de cómo uno están alerta de sus niños, están alerta de las mujeres embarazadas, están alerta de esos jóvenes, ¿no? Están pendientes, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque eso te puede pasar, pero eso no en el sentido de contagiar, pero sí puede, digamos, afectar al círculo primero familiar, después los vecinos, después la comunidad. Y aquí la gente muy, la gente han dicho, por ejemplo, los abuelos Munana que están allí en las 17, llegó un momento en el que sus mujeres peleando entre ellas, entre los hermanos, dándose duro, hasta que la abuela dijo, paren, algo me está afectando. Aquí se necesita es hacer una armonización. Vamos a hacer un baile. Que hace rato venimos nombrando un baile, pero algo que no nos deja amanecer o hacer el baile, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, mañana, pero mañana no pasa nada. Dentro de 8 días, ¿qué está pasando algo? Ese pi está como disminuyendo su capacidad, su energía, su poder. Entonces, un abuelo se dio cuenta, aquí está pasando algo y vamos a hacer el baile, e hicieron baile y como que otra vez. No te van a arreglar el dolor o la herida, ¿no? O el tumor, el cáncer, o bueno, XY, pues, ¿no? Te van a mirar primero es tu ti, cómo están tus ti, ¿no? O sea, cómo están tus conexiones, ¿no? Dónde estás conectada, ¿no? Y mediante ese ti, el abuelo con su ti entra a tu ti, va a tu corporalidad y revisa tu corporalidad. Y en ese momento, obviamente con los elementos, con el tabaco, con las sesiones así, va a rescatar, dice, o arreglar o colocar en su debido punto ese nada. Porque hoy nuestra juventud, esta generación está un poco desequilibrados, como que sin rumbo, sin como que sin horizonte, ¿no? Fácilmente cualquier nave, ¿no? Me hace mucho sentido con su origen. Todo tiene origen. El origen del NAI. Y decía su merced que hay un doble NAI, que es el ser del padre y el ser de la madre. Padre, madre. El origen de esos seres de padre y madre, o sea, uno podría considerar un NAE, un gran NAE total, un Dios, o el gran espíritu. Sobre eso me hace sentido. Y el otro elemento, porque yo me siento en clase de filosofía, me siento en clase de ontología, con el mayor gusto, ¿no? Nombró, son cinco esencias, 5 naves, ¿no? No dijo Nanate. El pi es el que hace como funcionar la existencia de la vida. Eso es lo que vemos. Y el mundo invisible, la gente invisible.
nana, que están, digamos, en ese otro mundo, que es, nosotros decimos otro mundo, pero es ahí, es acá, ¿no? No está lejos. Y dijo su merced, porque nombró otros elementos, pero dijo, somos esencia y sustancia. Uh-huh. Y cuando se habla con los filósofos, qué problema que es poner la esencia y la sustancia en el mismo lugar. Uh-huh. Porque para ellos o todo es esencia o todo es sustancia, pero no integran los elementos. Hay un problema enorme allí en la filosofía occidental con eso. Y también me llama la atención porque a veces uno siente que cuando llega con la expresión que su merced trae, conozco estos pueblos, ¿no? Conozco los de acá, pero he escuchado de otros pueblos. Y pareciera que su merced dice, encuentro elementos similares. Pero a veces cuando uno plantea eso, le dice, no, esencialista. Cree que hay una esencia única y está descuidando entonces el problema de la historicidad de los pueblos, de las diferencias culturales, de la diversidad. Pero nosotros nos ha parecido que sin descuidar eso, hay esencias comunes a lo largo del continente en los diversos pueblos. Entonces, eso nos llama mucho la atención porque a veces los debates alrededor de eso son fuertes. Yo lo conozco. Ahora sí, ahí. ¿No? Esto, hablando, y pasa, o sea, aplica hasta el pensamiento, ¿no? Pero como antes, digamos, está la semilla de mamá y está la semilla de papá, ¿no? Ya tienen eso. O sea, el óvulo y el ya tiene horas y cuatro, tienen más, ya tienen. Es decir, que ya son gente. Ya son gente. Y es que no puede comunicar. Se unen los dos. Por eso, digamos, tiene que empatar bien, ¿no? Empatar bien. Porque ahí, la semilla de la persona trae toda la memoria. Que yo lo comparo un poquito con el ADN, ¿no? Pero para nosotros trae también todas las partes sociales, culturales y tradicionales ahí. Que ahí difiere un poco, digamos, de la ciencia, ¿no? Entonces que ahí, en esa semilla ya está las palabras, la concentración, la composición, los rituales, los cantos, ¿no? Para las tradiciones de sembrar, etcétera, etcétera, ya está. Y los dos se complementan para formar ese otro na. Es ahí que esto es lo que cuentan los abuelos, entonces que hay que protegerlo. Es otra historia. Y aquí viene la palabra y dice do, traducido literalmente será verde, pero no es verde. Siempre se compara con una fruta verde, ¿no? Pero no es que sea verde, sino más bien aquí cuando dice do es frágil. Es decir, que esas dos semillitas, ¿no? En gestación ya va teniendo su t y conexión, obviamente primero con la corporalidad de la persona, ¿no? Pero
todo que está a su alrededor ya tiene conexión con el Cristo. Inclusive con la palabra, inclusive con las emociones, inclusive con por ejemplo, inclusive con el quehacer de las actividades rituales, bailes, de lo que se hace cotidianamente. Es decir, que de alguna manera afecta a ese que está en gestación. Siente. Los abuelos que saben pueden comunicarse con ese. No diría sangrecita ahí. No, gracias. Tan pensante de todo, ¿cómo hacen los abuelos? A veces toca dietar para eso. Es decir, toca aprender para eso. Que es otra conversa, ¿no? Para llegar a ese nivel de conocimiento. Porque esa sería la psicología, la que nos está diciendo. Pues, seguramente no está lejos, no está lejos. Se consulta de alguna manera al abuelo que sabe para que, mediante el humo del tabaco, en este caso nosotros, los otros abuelos con otra forma, pero están haciendo lo mismo, ¿sí? Como ahí está el na sería, digamos, el feto, ¿no? Se inicia en los primeros momentos, ese sería el na, pero ese na está como si estuviera abierto, es nulo, ¿no? No tiene nada de protección, que cualquier otro nave exterior del vientre, ¿no? Puede afectar. Entonces, ahí afecta el nave de la madre, pero también afecta el nave del círculo de la familia. Por eso nosotros, la gente en Malta, el embarazo es papá y mamá, abuelos y abuelos, tíos, pero también la naturaleza, en este sentido, pues, de cómo la naturaleza, digo, como son gente, ¿no? También están en ese estado. Están pendientes, aquí está una compañera, doctora Jimara, que es el doctorado de psicóloga. Hizo todo estudiar el embarazo dentro de la gente mática, ¿no? Pues yo sí escuchaba de las abuelas y de los abuelos, ¿no? Pero ella confirma, obviamente, en el sentido de que, pues, ¿no? Y ella como mamá también, ¿no? Ella como mamá también, ¿no? En el momento de que nuestras mujeres, la mamá, las hermanas, tías, entran en el embarazo, cambian de color, cambian de olor y cambian de calor. O sea, la temperatura corporal ya no es así, ¿no? Y eso es lo que perciben esos dueños, esos espíritus, esos nae que están allí, esos nanas que están allí, perciben. Entonces todo el mundo está como cualquier descuido, como el robo, en el sentido de que lo combinae puede afectar a ese ser. Que por eso es que los abuelos, una de las actividades que hacen los abuelos es, ¿no? La consulta, dice la consulta, soplar el tabaco, como dándole una capa, una especie de burbuja, encapsulando allí. Porque si no hacen eso, puede cualquier otro nae afectar. Y si no hay tratamiento
desde ese momento hasta el nacimiento y después del nacimiento, ¿no? Fácilmente. Entonces, y los abuelos están diciendo, esta nueva generación, por X motivos que no vamos a contar acá, pero que ya saben más o menos qué es, no están haciendo esas acciones. Y siempre con la disculpa, estamos en otro tiempo, eso es ancestral, eso ya es el mundo moderno, con toda esa vaina. Y nosotros, como académicos, como profesores, como también motivamos a que esas actividades no sean valorizadas. Le pasamos como ni siquiera el tercer. Nada, eso es de los indios, eso es de los ¿no? Un poco. Y muchas cosas más, ¿no? Aquí estamos, los abuelos no están haciendo esos tratamientos, esas curaciones, esas protecciones, ese enduramiento, nosotros decimos, porque todo está frágil, pero cuando uno hace eso, Tai me dice, Tai es duro, pero no es duro, sino endurarlo, como que esos que está como desnudo, entonces yo lo he visto para que se mantenga allí en sí mismo, ¿no? Eso ya está bueno. Eso, obviamente con las palabras, con las oraciones. Así, ese nuevo ser que está en gestación va a gestarse. Periódicamente hay que hacer eso. No es solamente una vez, periódicamente. Hasta cuando sea uno viejo, uno diría, hay que hacerse eso. Pues hoy nacemos en los hospitales, donde no está, digamos, estos poderes, estos elementos y el poder del abuelo, quien cuidó durante ese tiempo que estamos en el vientre, en ese mundo, en ese territorio, ¿no? Pues nacemos como que con ese nae, con ese pi, con ese cuá, con ese porá, con ese man desordenado, desequilibrado. Y cuando se nace, hay que seguirlo protegiendo con más fuerza, ¿sí? Con más fuerza todavía. Ya que hemos andado en diferentes partes, veamos los niños, ¿no? A veces unos collarcitos como con pequeños almohaditas, se estaba nosotros utilizamos el tabaco. Se está cuidando, es como una especie de escudo para todo, para esos dueños, para las enfermedades, para que no le dé pujo, para que no le dé mal aire, para que su mae sea fuerte y no se desprenda fácilmente de su corporalidad, ¿no? Algunos usan cierto tipo de cocos que hacen como una especie de manilla, ¿no? Pintura, colmillos, grasas, plumas. Esos son para como que no se salga fácilmente o no se desvíe fácilmente o no diría actualmente no sea influenciado fácilmente en esas otras, sino que se mantenga firme ahí, ¿no? Sin desconocer las otros NAI que existen. Me preguntan cuántos NAI hay, cuántos NAI será que hay, todas las posibilidades, rojos, amarillos, verdes, negros. Por eso los abuelos
les miran primero el NAE de uno, después si le recetan, tómese este vegetal, haga este cuento, cuántos días, tiene las dietas de comida, de quietud, ¿no? Las dietas son una especie de cuido que uno hace, ¿no? Y en todas las culturas existe ese cuidado, ¿no? Porque la energía de uno pues bajó, se tiene que recuperarse, tomar vitaminas, y no sé qué más, no sé cuánto más para reponerse uno otra vez. Y cuando se repone bien el NAE, se repone lo físico. Entonces es mediante ese té que los abuelos, cuando hacen sus sesiones, cuando hacen sus tratamientos, ¿no? Entran al té, a tu té, mediante ese té te revisan. Es que aquí está. Ese té es que está molestando. Se cortó, está para bloquearse. Lo que hacen eso es volver a conectarlo. Entonces, tiene que tener la capacidad de volver a restablecer esa conexión que uno tiene con el agua, con el viento, con el papá, con la mamá, con todo lo demás. Y eso lo conocen los seres del mundo de arriba, los seres del mundo de abajo. Porque el abuelo inmediatamente entra, inmediatamente ve todas tu conexión que tienes. Yo siempre lo comparo, nosotros somos un punto con cientos y cientos de conexiones. Si falla uno, falla todo el sistema. Así somos. Entonces, los abuelos que iniciaron paso a paso, porque demora 5 años, dependiendo pues del nivel de conocimiento. Yo quiero llegar hasta aquí. Otros sabremos, yo quiero llegar un poquito más allá. Hemos identificado con los abuelos 11 niveles de conocimiento. 11. Es el nivel pues máximo de que se pueden convertir en tigres, en serpientes, en águilas, en lo que sea, pueden convertirse. Tienen la capacidad de comunicarse con los abuelos que están en Alaska, en la Patagonia, que están en ese nivel de conocimiento. Pueden, mediante llegar a ese nivel de conocimiento, pueden traer el NAE de un abuelo Cocama, Yagua, Muri, Toque, de la Guajira, de Sierra, de México, de allá, inclusive de los otros continentes. Bueno. Inclusive pueden comunicarse y traer aquí la palabra del abuelo que hace 10 años, 20 años, 30 años falleció. Pueden traerlo acá. Es una herramienta, un mecanismo, una metodología de los abuelos que saben, ¿no? No puede ser mentiroso, que uno lo puede encontrar en cualquier lado. Pueden traer un abuelo del pasado. Y seguramente te vas a decir lo mismo, ¿no? Que mire, si tu maestra no quiere, y ahí se puede aprender. Y este abuelo convertido aquí en esta medicina, en eso que nos acabas de narrar, pues este abuelo siendo médico espiritual supongo que trabaja de esa manera. De esa manera. Entonces imagínense entonces lo que
el abuelo está mirando en el tabaco, no son las hojas, no son no es el cigarrillo, pues, no es el ambil, ¿no? No es está mirando es el nánate, el dueño, está mirando es el nae. Entonces lo que él mediante sus palabras acá, mediante sus soplos, mediante su concentración, porque ha aprendido ese código, esas palabras, que no es la misma palabra que estamos hablando, ¿no? Otras palabras. Que inclusive a veces el abuelo solamente no le escucha y no lo ve sisear. Para que ese nae del tabaco llegue mediante mi té, entre en mi corporalidad y se mediante mi corporalidad se manifiesta. Eso es lo que han dicho la gente del centro, digamos, la gente mira, Mandoque, la gente de Camijella. Hay algo muy similar. Lo compartimos no solamente desde la gente del norte, del sur. Realmente, ese elemento de esa práctica que es tan importante, que se trae es la gente de esa materia. Y es el que va a actuar y es el que va hablando, va diciendo cuál va a ser el tratamiento, cómo va a ser el tratamiento, eso y lo otro y lo otro. Hay diferentes tipos de nánate, ¿no? Nánate especial que es de la planta, pero hay otros que en ese momento, cuando se estaba construyendo el nane, quedaron como que, entre comillas, sin cuerpo, sin forma. Entonces era la gente invisible, que se manifiestan, que están allí. Entonces, por eso es nánate. Entonces existe un ser invisible que vive o que cuida, que vive, ¿no?, en ciertos ecosistemas. Y otros, pues, que como que no tuviera un espacio fijo, por eso es que en la hora de la tarde se siente el niño porque no se saca, no se esté paseando, no se está esta hora, porque esos que como que no tuvieron cuerpo, están como vagando, como sin rumbo, están buscando personas desprotegidas que no tienen esas capas de protecciones. Fácilmente le puede llegar a la corporalidad de uno, meterse a la corporalidad de uno y empezar a embolatar la cabeza, cegar. Y uno queda como un zombie. Si uno actúa lo que ellos están queriendo hacer con la corporalidad de uno. Si no es tratado, pues se lleva a la muerte. Y aquí, pues, muchas veces es una de las causas de nosotros del suicidio. Entonces, mire que muchos, ¿no?, que venimos por acá y tan bonita la Amazonía, tan bacana, chévere, aquí en todo momento, en cada momento, la gente que sabe, que conoce, se cuida. Me descuido, cambia. Entonces sí, ese es el espíritu, ¿no?, el sentido más allá del espíritu, ¿no?, el trabajo de quien acciona. Entonces nosotros, mediante este material, este elemento que es el ambil, o en este caso, fumar de vida, actúa. Pues hay que llevarlo muy bien. Se debe
saber mambiar y saber chuparambiar, saber tomar bebida fermentada, nosotros somos de bebida fermentada. Que si uno lo toma mal eso, esto hay que entregarlo. Los abuelos que saben, que vienen del cuerpo a uno, les da casa. Pues como este mame no es curado, para charlar, este mambiarambil no es para, en el sentido amplio de la sanación del virus, ¿no? Estamos compartiendo para hablar. Los abuelos tienen su propio. Así es, ¿sabes? No le comparten, no le dan a uno. Porque eso no hay. Es su poder. No lo comparten ni siquiera entre ellos. Ni siquiera entre ellos. Porque si lo comparte es como desnudarse ante el otro para que huesos, brebajes, pinturas, plumas, comida, rezos, pero también espiritualmente los abuelos cogen nae de esos animales, entre comillas, de esos abuelos, como la lampa, como el águilas, que son fuertes, ¿no? Cogen el nae y lo incorpora a los niños. Obviamente necesitan trabajo, ¿no? Eso sirve como una especie de, como una especie de mascota espiritual. El abuelo que llega y está mirando eso. Así que colocaron de loro, o de picaflor, o de algo. Usted tiene de boa, usted tiene de tigre, usted tiene de aislados. Hay pintura, no hay que nada, cuánto más. ¿Cuántas capas de protección usan? Y estos de la nueva generación no tienen eso. Plantas como árboles, como animales, como ecosistemas, como ríos, como viento, como lluvia. Gente. Por eso hay que, como yo soy producto de todo eso, ¿sí? Como yo soy producto de toda esa combinación molecular, de todo eso, y eso, ¿no? Por eso, si no me cuido, o sea, no hago esa capas de protecciones, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo, 10, 15, 100. Los abuelos dicen, no, yo tengo 300,000 protecciones. Yo que tengo uno, no es hermano. Uno tiene 300,000, otros tienen más, otros menos, otros que están cara apenas están teniendo. Y ellos están como pendientes. Se descuidó, la alimentación es primordial. La quietud es primordial. Hablar es primordial. Escuchar es primordial. Trabajar es primordial. Comer. Esa es la alimentación de la mujer en el sentido pues, de una mujer en gestación. Tiene una alimentación muy especial, no en algunos casos muy rígido, sí, pero muy especial. Del parto hay gente que dieta el toldillo, decimos nosotros, 15 días, 30 días a veces, 40. El hombre, la mujer y la familia. Hay la importancia de que quien provee entonces los alimentos son los familiares. Entonces, digamos, el parto, entonces ahí no es individual, es comunitario. La crianza y el cuidado es comunitario, pero también de todos los demás, pero también de los otros mundos, el mundo de abajo, el mundo de arriba.
Y a veces uno no tiene en cuenta eso. Parece que fuera mentira o que no afecta. Sí afecta. O sea, ellos están pendientes. Y esas pinturas y esos rituales, por ejemplo, nosotros nacemos a los 5 días, dependiendo pues, de la familia, lo primero que nos hacen es pintar con el bulto. Eso de ahí no es negro, es azul oscuro, pero dicen los abuelos que eso es para que la corpore de uno sea transparente, invisible prácticamente, pero ante los ojos de esos nanates me mimetiza mi corporalidad, ¿no? Pero me mimetiza mi color, mi sabor, mi olor, porque el buito es amargo, amargo, amargo. Se nos pinta, entonces no es la corporalidad de uno es amargo, pero también ante los ojos de ellos uno es transparente, pero ante el olfato de ellos ya no se huele. O sea que juega, digamos, esas sensibilidades de esta gente, ¿no? Y efectivamente es así. Nosotros que somos papás, los niños huelen. Los niños tienen un olor muy particular. Y eso es lo que están. Y eso les llama la atención. Es como un perfume para ellos. Pero para devorárselo, para apropiarse, para alimentarse. No de la carne, pues, ni de la sangre, sino del nada. El que absorben ese es el nada, el ti, el cual, el poder. Y claro, aquí se evidencia, pues, con si es un bebé, ¿no? Se le pasa esto, dice, se cayó. Como está frágil, todos esos componentes del ser, del nada, se desprende de él. Como que esa corporalidad se desprende. Me caí y creo que uno, aquí mirando un poco, de ese 10, el 9,9% está fuera de mi corporalidad. Pero sigo teniendo ese nave, mis cosas, pero un porcentaje mínimo. Ni en los hospitales, ni médicos, ni pediatría, ni sueros, ni ningún remedio lo va a tratar eso. Nada. Pues se dice, tan mue, dice, ta, la persona, ta es persona, mue, mu, cayó, nae, mu, nae, se cayó su nae. La familia o la pareja que sabe, que conoce, que debe haber un tratamiento del abuelo, pues inmediatamente le lleva al abuelo. Bueno, la restauración es normal. Pero hemos tenido niños que se cayó el agua, que se cayó el piso, van a caer. Después de 8 días o 3 días o 5 días lo llevaron al abuelo. Tenga el regaño del abuelo. Ahí sí el regaño del abuelo. ¿Y usted por qué no me la trajeron inmediatamente? Entonces, pareciera, cuando sucede eso, el nada de la persona está en el lugar donde se cayó. Ahí queda allí. Ahí. El cuerpo está andando. Pero ahí queda el nada. Ese 9,9% allí. Está sosteniéndose ese 0,1% con el niño ahí. Ahí es que se presenta. Ya no va a amamantar. Sí,
Si no amamanta, pues sale de casa, ¿no? Entonces va a dar vómito, diarrea, fiebre. Y si no es tratado rápidamente, pues por nosotros pues, se muere. Han venido acá al hospital, a las clínicas que tenemos acá, bebés, le sostiene a una semana, hasta 8 días, no, ese día no se mejora. Las mamitas al final dicen, no, voy a sacar a mi hijo para que no se mejora, como que van a donde el abuelo. Van donde el abuelo, rezo tal cosa, tal. Recogió su nave donde estaba, lo trae. A esta hora, más que esta hora es la consulta de los niños. Esta hora. Después ya son los mayores, son nosotros. ¿No? Es que ese niño que no amamantaba va a pedir comida, va a pedir dieta. 2 horas, 3 horas, ¿cómo está el niño? Bien. Su pulso, su corporalidad, ¿no? Porque también hay ciertos síntomas, ¿no? Creo que la abuela, ya está caliente. Por favor, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Cumplan, por favor. Ahora el día 4, dependiendo pues de la gravedad, tráigalo tal día para regresar. Está bien. Ahí lleva otro regaño. Hemos tenido casos. De tratamiento de los niños. Eso no quiere decir, profe, que dice la abuela. Cuando le pasa eso a sus hijos, a sus nietos, a sus seres queridos, está igual acá. Se restablece el NAE, su tío, pone su cuadro, su nano. Ahora se complementé con la medicina occidental. Pero ahí la importancia de consultar a un abuelo que sabe, no cualquier aparecido por ahí que después, en vez de traer nada, pues no está haciendo nada, se empeora, entonces. Y eso no solamente es de los bebés, es de nosotros también. Nosotros de los abuelos, nosotros de los adultos, y a veces nosotros nos descuidamos nosotros. Uno debería pedir en ese momento una sesión de protección, de protegernos nosotros mismos, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a charlar, de lo que vamos a decir. Y nos puede afectar. Eso es pedir permiso, eso es ir con respeto, eso es, ¿no? Con sensatez. Tuvimos varios estudiantes que no aguantaron el voltaje del hambre, de la piel, de las paradas de los abuelos. Enfermos, se enloquecieron.